Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a instalar un ordenador basado en una placa base Asus y un procesador Intel i7. Aquí tenemos la placa base, todavía sin abrir. Lo normal es que se pongan todos los componentes en la placa base y después la placa base se instala dentro de la caja. Así es mucho más cómodo. Vamos a instalarle la memoria RAM, el procesador y el disco duro. Vamos a empezar instalando 4 módulos de 16 GB de RAM, haciendo un total de 64 GB de RAM. Voy a coger un cúter para abrir las cajas más fácilmente. Aquí vemos 16 GB de RAM. La memoria RAM solo se puede instalar en una postura. Si intentáramos instalarla al revés, no podríamos, porque no coinciden las patillas. Una sola posición, aquí, encajamos bien y apretamos un poco hasta que suene un clic. Instalamos el siguiente módulo. Igualmente una sola postura, y si intentamos instalarlo al revés no podríamos porque no encajaría. Tercer módulo. Último módulo y ya tenemos nuestra RAM instalada. En total 64 GB. El siguiente paso es instalar nuestro disco duro. Es un disco duro de 1 TB. Observaréis que es muy pequeño comparado con los discos duros a los que estamos acostumbrados y que de disco no tiene nada, pero se le sigue llamando así al igual que a los discos de estado sólido. Os voy a enseñar algunos discos que tengo por aquí que se han ido instalando a lo largo del tiempo para que veáis la diferencia entre ellos. Aquí tenemos un disco duro SATA SSD de 2,5. Otros dos discos SATA de 3,5 de distintos grosores, ambos mecánicos y con interfaz SATA. Y por último, un disco duro de 5,25, bastante antiguo, que en este caso tiene una interfaz SCSI y para que veáis la diferencia en grosor y tamaño, bueno, y sobre todo en peso. Aquí tenemos los cuatro. De este formato también tenemos de 1,8 y de 2 pulgadas, pero casi no se ven. Hay también discos mecánicos en las antiguas tarjetas PCMCIA, pero eran muy raros. Se solían usar en los portátiles, pero con la llegada de los pendrive, pues cayó en desuso. Voy a quitar todo esto para tener espacio y seguimos con la instalación de nuestro disco duro. Cogemos la placa base, lo ponemos aquí y si nos damos cuenta solo tiene una postura. Si le damos la vuelta no encaja. Y ahora le ponemos el tornillo. Por último, ponemos el procesador. Es un Intel i7. Aquí podemos verlo. Y lleva la gráfica integrada. Esta no es la versión F. Aunque sea un poco más caro, he optado por este porque ahora es un poco complicado comprar tarjetas gráficas relativamente potentes. Entonces, por un poco más, y cuando pase la fiebre de la minería con las gráficas o haya más stock, pues ya le pondremos otra mejor. Este es el procesador y aquí vemos el ventilador con el disipador. Voy a quitar el disco para que lo podáis ver mejor.
El zócalo del procesador lleva una palanquita que hacemos así y abrimos y entonces se abre. Abrimos la caja con mucho cuidado porque esta es una de las piezas más caras que lleva nuestro sistema. Los procesadores AMD en este sentido hay que tratarlos con más cuidado porque aquí tienen unas patitas que pueden doblarse fácilmente. Voy a traer otro procesador, un AMD, con un zócalo similar al Ryzen que vamos a montar en la comparativa y para que veáis la diferencia entre uno y otro. Aquí tenemos un AMD donde se pueden observar las patitas. Todas estas patitas se pueden doblar y dejaríamos inservible el procesador. El tamaño es muy similar. ¡Uy! Casi se me cae. El procesador solo tiene una postura para instalarlo. Debemos fijarnos dónde tenemos una muesca o un punto y hacerlo coincidir con la misma muesca o punto que hay en el zócalo de la placa base. Al mismo tiempo, en el zócalo hay unas pestañas que nos impiden conectarlo mal, justamente con estas muescas. El procesador va justamente así. Vemos que no se puede mover y ahí lo tenemos. Cerramos el zócalo bajando la palanquita. Bueno, esto es un plástico protector simplemente. Esto no sirve para nada. Ya tenemos instalado nuestro procesador y ahora tenemos que ponerle encima el disipador con el ventilador. Entre el procesador y el disipador va una pasta térmica cuya función es facilitar la conductividad del calor entre el disipador y el procesador. ¿Y por qué? Pues aunque nosotros veamos el procesador muy pulido, le pasamos los dedos y no hay rugosidades, realmente las hay. En la descripción paso un vídeo con las rugosidades que se pueden observar. Y la pasta térmica lo que hace es rellenar estos huecos que hay entre el procesador y el disipador. Aquí tenemos la caja con el disipador. Y este, por lo que veo, ya lleva la pasta térmica integrada. No hace falta que nosotros le pongamos otra. Estaba viendo dónde está el cable. Aquí está, no lo había visto. Este cable es el que alimenta al ventilador. Es decir, tenemos una superficie de contacto, normalmente cobre, que absorbe el calor del procesador de aquí y va disipándolo por todas las aletas del disipador y que para mejorar esta disipación del calor se le fuerza con aire que produce el ventilador. Un procesador de estos, si no tuviera refrigeración, alcanzaría una gran temperatura y si no se para, en pocos segundos podría fundirse. El cable del ventilador tenemos que conectarlo aquí, donde pone CPU fan. Entonces vamos a poner el bloque este de tal manera que el cable nos llegue y lo giramos si es necesario. Hay que ponerlo de la mejor manera posible para no tener que desenrollar mucho el cable y no nos estorbe. Por ejemplo, así. Este sistema que tiene Intel desde hace ya algunos años, personalmente no me gusta nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Simplemente presentamos el bloque, vemos que las patillas encajen en sus huecos y ahora apretamos. Yo siempre lo hago así en cruz. Apretamos y apretamos aquí y ya lo tenemos. Revisamos todo. Nos fijamos que por debajo estén las 4 patillas bien sujetas. Y ahora por último,
Lo que hacemos es conectar el ventilador a su conector. De acuerdo, ya lo tenemos. Nos falta simplemente ponerle el tornillo al disco duro para que se pueda sujetar bien. Entre los cables y la tornillería que lleva la placa base tenemos cable SATA y aquí están los tornillos. Ya los he visto. Aquí están. Tenemos el tornillo y el elevador. Abrimos la bolsa. Son tornillos muy pequeños, necesitamos uno solo. Vienen dos porque como tenemos dos zócalos, voy a coger un destornillador pequeño. Ponemos el elevador. No hace falta apretarlo mucho. Instalamos el disco y ponemos el tornillo. Ya tenemos el ordenador. Esto sería el ordenador al completo. Tenemos memoria, procesador y disco duro. Para visualizar tenemos conector VGA, HDMI y DisplayPort y la gráfica integrada en el procesador. Ahora vamos a conectar el altavoz, que en este caso es un pequeño zumbador. No está pensado para sacar música en alta fidelidad, está pensado para emitir pitidos, sobre todo en el arranque, que nos pueden dar una idea de lo que le pasa a nuestro sistema. Existen unas tablas que según el número de pitidos, la duración y dependiendo de la BIOS, nos indican si hay algún tipo de error. En placas más avanzadas he visto que hay incluso pantallas LED. Tenemos que buscar en la placa base dónde está el conector del altavoz. Suele estar en un grupo de jumpers, en la orilla de la placa, donde están además el conector del LED del disco, el botón del encendido, el reset y alguno más, dependiendo de la placa. Conectamos el zumbador en su sitio y ya está. Es un ordenador relativamente potente, pero va a estar en una oficina, así que no necesita LED, ni lucecitas ni nada parecido. He optado por una caja bastante sencilla, y como no va a llevar una gráfica potente ni siquiera discos mecánicos, el consumo va a ser bastante ajustado. Así que tampoco necesitamos una fuente muy potente. Con la que viene en la caja vamos sobrados, y como va a estar conectado a una línea de energía protegida, tampoco tendrá picos de tensión. Ponemos la caja por aquí, apartamos un poco los cables. Esta es la fuente de alimentación y aquí están todos los cables. Vamos a usar muy pocos porque no vamos a ponerle discos que necesiten alimentación extra. Los desenrollo un poco y los aparto. Las cajas ya vienen preparadas para instalarle distintos tamaños de placas base. Llevan unos agujeros donde ponemos los tornillos que necesita nuestra placa según el tamaño de esta. Evidentemente en las cajas más pequeñas solo caben las placas más pequeñas y en las cajas más grandes nos caben todas. Es un tamaño estándar. Esta placa es mediana y aunque no lo parezca, en esta caja cabe sin problemas. Vamos a ver qué tornillo necesitamos ponerle. Vemos que hay dos puestos, así que vamos a poner los demás. Harían falta este tornillo, otro por aquí y alguno más por aquí. Estos tornillos son de este tipo. Lo atornillamos aquí. Bueno, antes de ponerlo, este tornillo va en la caja y la placa base descansa sobre él.
y se atornilla otro tornillo más que hace que quede sujeta. Lo atornillamos. Voy a girar esto que es más cómodo. Voy a apretarlo con una llave porque parece ser que no está hecha la rosca y por eso no entra bien. Vamos con el otro tornillo. Y otro más. Las cajas de ordenador por detrás vienen con este hueco. Esta es la parte de las conexiones de la placa base. Hay muchos tipos de placas, con muchas conexiones. Con VGA, sin VGA, con HDMI, sin HDMI, con más puertos USB, con puertos PS2, sin conexiones de red, con una, dos, tres. Y encima de todo, estas conexiones no están al milímetro, siempre en el mismo sitio. Por ello, cada placa lleva esta chapita de metal que se pone en el hueco de la caja. Esta chapa se pone desde dentro. Hay que tener mucho cuidado con las cajas porque en algunas zonas suele haber alguna rebaba o estar mal cortado y entonces los bordes pueden ser muy cortantes. En esta zona no, pero en la parte de atrás sí, corta muchísimo. Y no es la primera vez que por descuido me he hecho un corte serio. La chapita apretamos y encaja. Si quisiéramos poner otro tipo de placa base, simplemente tendríamos que poner su chapa. Cada una viene con su chapa. El tamaño del hueco es el mismo, pero si nos damos cuenta, las conexiones, aunque parezcan iguales, no lo son. Si intentáramos poner esta chapa con otra placa base, no coincide. Son muy parecidas, como he dicho antes, pero no coinciden. Cada placa base lleva su chapa. Ahora metemos la placa base dentro de la caja con cuidado y la ajustamos. La empujamos un poco y una vez que veamos que está bien y coincide, a ver, ahora la atornillamos. Pero a ver, no hace falta atornillar como si fuera el tornillo de la culata de un motor. Es simplemente un tornillo para que no se mueva. No hace falta apretarlo mucho. Voy a ir presentando los tornillos primero y una vez que están todos, pues los ajusto. Si os dais cuenta, se podría poner primero la placa en la caja y después poner los componentes, pero es más incómodo. Así que cuando es un ordenador nuevo suelo hacerlo así. Con disipadores muy grandes o con refrigeración líquida, no nos queda más remedio que ponerla después de poner la placa en la caja. Cuando estamos haciendo una ampliación o un mantenimiento como cambiarle la pasta térmica al procesador, no hace falta tampoco sacar la placa entera. Se hace directamente a no ser que sean cajas muy pequeñas y no tengamos espacio físico para hacerlo, pero eso se va viendo sobre la marcha.
Ya la tenemos montada. Nos falta la alimentación. Son estos cables que van de la fuente de alimentación y debemos ponerle la placa base. Suelen ser dos cables. Uno grande que solo tiene una postura y otro más pequeño que tiene un conector cercano al procesador. No os preocupéis si veis los cables un poco feos. Después los ponemos bien con bridas o algún tipo de enganche. Ahora simplemente lo que quería es que vierais cómo se monta. Estos cables sueltos que veis por aquí son el conector USB y el conector de sonido frontales, que suelen tener muchas cajas. Recordemos que todas las conexiones están por detrás y para que sea más cómodo los fabricantes de cajas suelen poner alguna conexión de estas en el frontal y estas deben conectarse a la placa base. Son estos conectores que vemos aquí. Buscamos en la placa base donde está el conector de sonido y el USB, que suelen estar por esta zona. El de sonido ya lo he localizado, que es este gris, y el USB pues también. Los conectores suelen llevar una muesca o un pin nulo para que no nos confundamos al conectarlos. En este conector también tiene un pin nulo como el anterior y está pensado para que no se pueda conectar al revés. Por eso es muy importante que si algo no encaja o no entra bien no lo forcemos. Nos está indicando que no está de forma correcta. Por último, estos cables pequeños, que son los LED y el encendido. En el mismo conector suele estar serigrafiado. Aquí vemos, por ejemplo, Power LED, más o positivo y menos. Este es el indicador LED de encendido. Tenemos que buscar en la placa base dónde está este conector y ponerlo. Este otro es el del disco duro. Es un LED que se enciende cada vez que se accede al disco duro. El conector del reset y el más importante, el del encendido. Ahora nos vamos a la placa base, que está casi siempre serigrafiado o bien en el manual de la placa. En el manual podemos verlo. Lo tenemos numerado. Aquí nos dice que los dos primeros son el LED encendido, después el del disco duro y a continuación el del encendido. Vamos con el LED del encendido. Tenemos que localizar cuál es el positivo porque al ser LED, si se conectan al revés, no encenderían. Ahora vamos con el disco duro. Localizamos el positivo, el reset. Este da igual porque al ser un interruptor no tiene posición. Le voy a dar la vuelta a la caja para estar más cómodo y conecto el botón de encendido. Ya tendríamos nuestro ordenador montado. El siguiente paso es conectarlo a la corriente y comprobar que funcione. Y si todo va bien, instalar el sistema operativo escogido, pero eso será en otra entrega. Y esto es todo por ahora. Si os ha gustado este vídeo os animo a que hagáis clic en me gusta, os suscribáis al canal y hagáis clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevo material.